En este vídeo, descubriremos el poder de la sal como arma en la guerra espiritual. Hablaremos clara y simplemente para que todos puedan entender su uso puro y correcto. Prestar atención. ¿Sabías que hay 3 formas en que puedes usar sal para romper cada maldición y traer bendiciones de abundancia a tu vida? ¿Por qué crees que Jesús le dijo a sus discípulos, «Eres la sal de la tierra», Mateo 5:13? Quédate hasta el final de este vídeo, porque allí revelaré la respuesta, y te aseguro que te sorprenderán las revelaciones con respecto a la sal como arma espiritual. Primero, debemos reconocer una verdad absoluta. Todo fue creado por Dios, a través de Él y para Él, Colosenses 1:16. Nada existe fuera de su voluntad, y esto implica que Dios creó sal con un propósito. No hay absolutamente nada en este mundo que no haya sido creado por la poderosa mano de Dios. Por Él se hicieron todas las cosas. Esta verdad resuena en cada grano de sal, cada gota de agua y cada chispa de fuego. Dios concibió la sal incluso antes de la vida misma. En Génesis, leemos que al principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Salt, siendo un mineral, fue creado desde el principio. La Iglesia a menudo evita discutir que Dios otorga autoridad no solo a los humanos sino también a las plantas, animales y elementos. Cada cosa tiene un propósito divino. Considere el fuego y el agua. El fuego tiene la autoridad para consumir todo lo que toca, mientras que el agua tiene la autoridad para dar vida. Del mismo modo, Salt recibió la autoridad para sazonar y preservar. El fuego devora, el agua da vida y sales de sal y purifica. Cada uno es un instrumento en manos del Todopoderoso. Reflexionemos profundamente. Todos los elementos del mundo tienen un propósito divino. Así como la sal preserva los alimentos, ¿no preserva también nuestra fe en tiempos de juicio? Deseo hacer una breve pausa para alentarlo a compartir su experiencia con sal en los comentarios. Muchos de ustedes están inspirados y fortalecidos al escuchar los testimonios de otros cristianos. Por ejemplo, una hermana vio un cambio milagroso en su vida después de ungir sus manos con sal. ¿Te sentiste mejor después de usar sal en oración? Cuéntanos tu historia y cómo Dios actuó en tu vida a través de este poderoso mineral. La gente en la antigüedad creía que la sal tenía un poder increíble. Preservaba carne, comida sazonada y sorprendentemente se usó como moneda en la antigua Roma. Se pagaron funcionarios públicos en sal, de ahí la palabra salario. Jesús habló en parábolas para enseñar, pero no todo es simbólico. El aceite, el pan y el vino juegan roles sagrados en la fe cristiana. Entonces, ¿por qué aceptamos el uso del aceite sin problemas pero dudamos del poder de la sal? Algunos piensan que la sal es algo malvado usado en rituales oscuros. Esta es una mentira del enemigo. Recuerde a Juan 10:10. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. El enemigo quiere robar la verdad sobre la sal. El espiritual se manifiesta en lo físico. Dios usa lo que creó para cumplir su voluntad. Considere el ejemplo de aceite. El aceite de unción se menciona más de 20 veces en las Escrituras. Se usó en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y sus descendientes, así como sobre el tabernáculo y sus muebles, para marcarlos como santos y apartados para Jehová. Puede leer ejemplos de esto en Levítico 8 y Éxodo 25. Pero a los judíos estaban estrictamente prohibidos para reproducir el uso de aceite de unción para fines personales, como leemos en Éxodo 30. La receta para el aceite de unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay indicios de que el aceite o los ingredientes tuvieran alguna potencia sobrenatural. No fue el aceite el que tenía poder, sino la obediencia a Dios en el ritual que demostró santidad. Si Dios te ordena que te unas con aceite, hazlo. Reflexionemos profundamente. Dios nos llama a usar sus creaciones a propósito. Si nos dice que nos ungemos con aceite, lo hacemos. ¿Por qué no hacer lo mismo con la sal? Estamos ignorando un arma poderosa que Dios nos ha dado. La sal, como el aceite, tiene un lugar sagrado cuando se usa según la voluntad de Dios. Mateo 5:13 dice,
Eres la sal de la tierra. No permitamos que el enemigo nos robe esta verdad. Solo 4 pasajes en el Nuevo Testamento mencionan la unción con aceite. En Lucas 7, María une los pies de Jesús en la adoración. En Santiago 5 y 14, los ancianos de la Iglesia se unen a los enfermos para sanarlos. En Hebreos 1, 9, Dios unirá a Jesús con el aceite de alegría, declarando: tu trono, oh Dios, durará para siempre y para siempre. Estos actos nos muestran que Dios usa el material para reflejar lo espiritual y cumplir su voluntad. Considere otro ejemplo, el personal de Moisés. Dios otorgó poder al personal que Moisés llevó en sus manos para manifestar su poder. Jehová preguntó: ¿qué es eso en tu mano? Moisés respondió: un personal. Jehová luego dijo: tíralo al suelo. Moisés lo arrojó al suelo, y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de él. Con esto, creerían que Jehová se le había aparecido a Moisés. Los profetas usaron agua, sal, aceite, mantos y personal en su ministerio. No adoraron estos objetos, sino que los usaron como herramientas en los actos proféticos. Entendieron que el uso diario de estos elementos podría convertirlos en simples rituales religiosos. Todo lo que hemos discutido se basa en la Biblia, nada ha sido alterado. Es simplemente la palabra de Dios. El enemigo es un usurpador. En algunos países, se dice que una persona es salada al referirse a alguien con mala suerte, asociándolo con brujería porque se sabe que las brujas usan sal para maldecir. Negar estas prácticas sería ignorar la realidad del mal en el mundo. Existen personas malvadas y malvadas. No hay magia blanca que viene de Dios. Cada acto que no está guiado por el Espíritu Santo y la Biblia es la brujería. El enemigo, como usurpador, imita y corrompe lo que Dios crea, tratando de usar las armas de Dios para su beneficio. Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo, una autoridad robada del hombre. Mateo 4 registra cómo el tempter ofreció a Jesús los reinos del mundo, aunque Dios les dio al hombre. Nuevamente, lo llevó a una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y dijo: todo esto te daré si te inclinas y me adoras. Pero el hombre, a través de su desobediencia, fue despojado de esa autoridad, permitiendo que Satanás usurpa los reinos del mundo. Reflexionemos profundamente. ¿Somos conscientes de cómo el enemigo intenta corromper a lo sagrado? ¿Usamos las herramientas que Dios nos ha dado con reverencia y propósito? Recordemos siempre que el material puede ser un reflejo de lo espiritual y que nuestro deber es usar estas herramientas con fe y obediencia a Dios. Como se dice en Efesios 6 y 12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales. La Biblia sugiere que Dios y sus profetas fueron los primeros en usar sal después de la creación del mineral. La historia de Sodoma y Gomorra, relatada en Génesis 19, es bien conocida. Lot, que busca placeres mundanos sin la guía de Dios, eligió vivir en estas ciudades depravadas. La depravación sexual y el pecado llegaron al cielo. Dios castigó a la esposa de Lot por su desobediencia al convertirla en un pilar de sal. Aquí, la sal se usó para castigar el pecado de la desobediencia. No fue Satanás, sino Dios quien usó este mineral para ejercer su justicia. En Levítico 2 y 13, se dice: sazone todas sus ofrendas de grano con sal. No dejes la sal del pacto de tu Dios de tus ofrendas de grano, agregue sal a todas sus ofertas. Aquí, Dios le ordena al hombre que espolvoree sal en cada ofrenda. Cada oferta significa que no hay excepciones, y no se omiten. Enfatiza la perpetuidad de esta práctica para los israelitas. Saltar las ofertas era obligatoria para purificar las impurezas. Este pasaje revela otra calidad de sal, la purificación. En 2 Crónicas 13, 5, se dice: ¿no sabes que el Señor, el Dios de Israel, ha dado el reinado de Israel a David y sus descendientes para siempre por un pacto de sal? Dios establece convenios con el hombre usando herramientas simples y naturales como la sal.
Este versículo muestra otra calidad de sal, el pacto perpetuo. Hemos visto tres atributos principales de sal en el reino espiritual: purificar, al pacto y maldecir. Estas cualidades revelan la profundidad y el propósito divino en el uso de este mineral. Ahora, reflexionemos un poco. ¿Por qué la bruja usa sal para brujería? Usan precisamente este elemento porque son conscientes del atributo espiritual que representa la sal. Saben que es un mineral creado por el Dios Todopoderoso que trasciende los mundos materiales y espirituales y que se le ha dado a estas tres autoridades específicas. Si se usa contra ellos, podría causar un daño significativo. El enemigo ha tratado de hacer que los cristianos y el mundo entero crean que la sal es un instrumento del mal utilizado solo por los hechiceros. Pero hoy, entenderás que la sal no es solo una herramienta oxidada utilizada en el Antiguo Testamento y olvidado. Hoy, sabrá que el pacto de la sal es eterno, y si los cristianos han dejado de usarlo, es porque fueron engañados astutamente. Hoy es el día en que dices suficiente a los engaños. Hoy es el día de la verdad. Gloria a Dios. Sal y la maldición. Al comienzo de este estudio, vimos que la esposa de Lot se convirtió en un pilar de sal. Esto está estrechamente relacionado con Sodoma y Gomorra. En Deuteronomio 29, 23, menciona: toda la tierra será un desperdicio ardiente de sal y azufre, nada plantado, nada brotando, sin vegetación que crece en él. Será como la destrucción de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboyim, que el Señor derrocó con feroz ira. El azufre y la sal son símbolos de una maldición en la tierra, evitando que cualquier hierba crezca. La sal, junto con el azufre, destruye. Ahora, ¿entiendes por qué los hechiceros usan sal? Lo que originalmente fue destinado a la justicia ahora se usa contra los hijos de Dios, no porque la sal sea malvada, sino porque hemos abandonado los actos e instrumentos proféticos que nos dieron. La sal es nuestra herencia. Si eres un niño genuino de Dios, no debes temer al hechicero que usa sal contra tu hogar, trabajo o negocio. Tienes la autoridad de deshacer cualquier bruja y revocar las maldiciones. Zepanías 2, 9 dice: por lo tanto, tan seguramente como yo vivo, declara el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, Moab se convertirá en Sodoma, los amonitas como Gomorra, un lugar de malezas y pozos de sal, un páramo para siempre. La sal se relaciona con Sodoma y Gomorra, Moab y Amón. Moab y Amón son hijos del incesto entre Lot y sus hijas, nacidos después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Este acto de depravación produjo dos pueblos malvados que continuamente libraron la guerra contra Israel. La perversión sexual trae maldiciones a generaciones. Muchos no entienden por qué sus familias enfrentan problemas como matrimonios fallidos o abusos. La raíz podría estar en los actos inmorales de los antepasados. A menudo, no entendemos por qué ciertos problemas persisten en nuestras familias o por qué nuestros hijos no pueden mantener matrimonios exitosos. Incluso siendo cristianos, algunos sufren de estas maldiciones. La causa puede ser la degeneración heredada a través de los actos inmorales de nuestros antepasados. Para liberar a sus hijos de estas maldiciones, el verso de Zepañá ofrece una respuesta. Tome la sal consagrada a Dios y repita esta oración: Dios mío, Dios de Israel, gracias por encontrarme y darme tu palabra. Perdona los pecados de mi familia, mis abuelos y mis padres. Perdona la depravación sexual de mi familia. Hoy, tomo la sal consagrada a su altar y seco el mal que hasta hoy cargó a mi familia. Extendí la sal sobre mi vientre, la desolación ha dejado el lugar donde vivía el pecado de Sodoma y Gomorra. A partir de hoy, dejaré toda maldad para que tu verdad, tu piedad y tu misericordia reine sobre mí y mis generaciones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. La sal es el único elemento en la Biblia utilizado tanto para bendecir como para maldecir. Es un arma de Dios heredada por sus hijos, pero el enemigo lo usa contra nosotros. No temas. Jesús dijo: tú eres la sal de la tierra, pero si la sal pierde su salinidad, ¿cómo se puede volver a hacer salado? Ya no es bueno para nada excepto que los hombres sean y pisoteados por los hombres. Mateo 5 y 13.
En la Biblia, la sal aparece en contextos de maldición y bendición. El Salmo 107, 33 a 34 dice: convirtió a los ríos en un desierto, fluyendo resortes en terreno sediento y tierras fructíferas en un desperdicio de sal, debido a la maldad de los que vivieron allí. La sal marca la tierra estéril como castigo por la maldad. Los cristianos rara vez usan sal para maldecir, lo cual es bueno, ya que deberíamos tener un amor genuino. Sin embargo, un hijo de Dios debe saber cuándo usar sal para la guerra y cuándo para la paz. La sal es un arma de guerra y paz. Aquí, nos centramos en la sal como arma de guerra. Un ejército está hecho para la protección de un país y se utilizará en el momento oportuno cuando un invasor intente tomar el territorio por la fuerza. Mientras los invasores no intenten tomar el país, el ejército permanece en un estado pasivo pero siempre preparado para la guerra. Desafortunadamente, en la guerra espiritual, el enemigo ya está atacando el territorio cristiano, y la sal debe usarse para maldecir al ejército del enemigo. Tome la sal consagrada a Dios y extiéndela en su hogar, su vecindario, su ciudad. Ahora, te invito a hacer esta oración con autoridad. Dios mío, Dios de Israel, este día tomo la sal del pacto y la extiendo sobre toda mi ciudad, hogar, vecindario y iglesia, y seca todas las obras del enemigo, todas las brujería, todas las idolatría. Desechó todos los pacientes que el hechicero y la bruja han hecho sobre esta ciudad y le doy un ultimátum al hechicero. Si no se arrepiente de todo su mal, él mismo caerá bajo la poderosa mano del Dios vivo. Vengo al hombre fuerte en el nombre de Jesús y encuentro cada espíritu de venganza que desea venir contra mí y el mío. A partir de hoy y para siempre, la maldad nunca volverá a levantarse en esta ciudad. En el nombre de Jesús, que se escriba y que se haga. La sal es poderosa. Eliseo fue a la fuente de las aguas, arrojó sal y dijo: así dice el Señor, he purificado estas aguas, no habrá de allí a partir de ahí más muerte o esterilidad. 2 Reyes 2 y 21. Este es el verso más recordado sobre la sal. Eliseo, un hombre con una doble porción del Espíritu, usó la sal que Dios le había dado y sanó las aguas en nombre del Señor. Ezequiel 43, 24 dice: cuando hayas terminado de hacer la expiación, ofrecerás un toro sin mancha y un carnero sin defecto. Los sacerdotes rociarán sal sobre ellos y les ofrecerán como una ofrenda quemada al Señor. Los animales ofrecidos a Dios tuvieron que ser purificados con sal antes de ser quemados. Esto muestra la importancia de la sal en los rituales de purificación del Antiguo Testamento. Piensa en el dinero. Pasa a través de muchas manos antes de llegar al altar de Dios como una ofrenda o diezmo. ¿Sabes dónde ha estado este dinero? Quizás a través de ladrones, asesinos, contrabandistas, burdeles, casas de hechiceros, etc. La sal consagrada a Dios es un arma de purificación capaz de purificar el dinero que aportas al altar. Regla de oro: si quieres consagrar sal para Dios, tómala con reverencia y respeto. Si compra sal para consagrar, compre un paquete completo y dedique el 100% al servicio de Dios. Use esta sal para nada más. Úselo únicamente y exclusivamente para honrar a Dios. No puedes usar un poco para Dios y otro poco para cocinar. Comprenda que compró la sal únicamente para usarse en el altar. Justo cuando dedica la sal comprada únicamente para Dios, también debería ser el contenedor que usa. No busque una botella vieja en casa, compre un nuevo contenedor y dedícalo especialmente para honrar a Dios. Esta misma regla debe aplicarse con aceite. Muchas iglesias, al recibir diezmos y ofrendas, rocían sal sobre ellas y oren a Dios para que se purifiquen de toda impureza, como se explica en Levítico 2. Y aunque no todas las iglesias practican este acto profético, hay personas que entienden el trabajo de la obra de sus manos deben ser puras. Por lo tanto, antes de dar su diezmo, lo limpian en casa usando la sal que ha sido consagrada para esta tarea. El pacto, como se indica en los números 6 y 19, dice: todas las contribuciones sagradas que los israelitas traen al Señor que le doy a usted y a sus hijos e hijas como su parte perpetua. Es un pacto eterno de sal ante el Señor tanto para usted como para su descendencia.
Estamos leyendo la misma Biblia. Aquí, dice un pacto perpetuo de sal. El pacto de sal sigue siendo válido hoy y continuará para aquellos que honran a Dios. Se podría decir, pero eso fue para los israelitas. Bueno, te digo que eres una rama injertada en el mismo árbol genealógico bajo el mismo Padre que le da a quienes lo buscan. En las Sagradas Escrituras, la sal, por sus cualidades como conservantes, simboliza la durabilidad y la lealtad, la eterna. Se usa como un signo del pacto. La esencia de un pacto es que es perpetuo y, por lo tanto, la sal es un símbolo apropiado para esto. En el este, debido a que la sal evitó la descomposición, se convirtió en un símbolo de estabilidad y permanencia en las relaciones. Según las costumbres antiguas, se estableció un vínculo de amistad al comer sal juntos. Tomar sal y colocarla en una comida compartida entre dos personas fue una garantía de amistad duradera, una promesa de fidelidad perpetua que garantiza la solidaridad continua de las partes involucradas. Dos personas que compartieron una comida sazonada con sal comprometida a no traicionar ni dañarse. Se decía que cada vez que alguien se comía la sal de un hombre, se hicieron amigos de por vida. El Eternal quería que cada sacrificio fuera un recordatorio de la relación con él. Cuando se hicieron convenios, las partes a menudo comían juntas, incluida la sal, que denotaba lealtad perpetua y fidelidad al famoso pacto. Por lo tanto, se entendió que se debe cumplir un pacto de sal sin falta. Números 18 menciona ese incumplimiento o traición del pacto de sal a menudo se castigaba con la muerte. En una ocasión, un historiador estadounidense estaba investigando en una ciudad en el Medio Oriente, y sin darse cuenta, la noche cayó sobre él. Conocimiento. Qué peligrosos eran esos caminos por la noche, decidió acercarse a una de las tiendas en el camino. Es probable que esta carpa perteneciera a personas que robaron a los viajeros que perdieron su rumbo, pero no le importó. La noche estaba fría y el peligro acechaba. El estadounidense se acercó a la tienda y habló con el dueño, diciéndole que la ciudad a la que se dirigía todavía estaba lejos y que era muy peligroso continuar en la carretera por la noche, ya que podía perderse o peor. El hombre de la tienda le dijo, ¿no sabes que soy un ladrón? ¿Cómo sabes que no te mataré ni te robaré lo que llevas? Sí, sé que eres un ladrón, dijo el viajero, pero haré un pacto de sal contigo. Entonces el ladrón respondió, ven, pase, bendito del Señor, y siéntate. El ladrón puso pan sobre la mesa, lo sazonó con sal, y ambos comieron. A la mañana siguiente, el estadounidense se levantó, y el ladrón estaba vigilante en la tienda, cuidando las pertenencias de sus invitados. El ladrón contó las pertenencias del viajero y las devolvió a todos amablemente. El estadounidense entró en su vehículo y continuó su viaje, escoltado por el ladrón que lo acompañó y lo protegió hasta la ciudad de destino. El ladrón sabía que hacer un pacto con sal con un hombre es un servicio a Dios, y lo honraría hasta el día de su muerte. El pacto de sal en el este sigue siendo válido hoy y es un acuerdo mutuo válido hasta el final de los días, incluso después de la muerte de uno de los Poutanters. Un comerciante va al campo para comprar 100 ovejas, pero a su llegada, se da cuenta de que el pastor tenía 300 ovejas y quería venderlas todas. El comerciante se da cuenta de que no tiene suficiente dinero para comprarlos todos. Entonces el pastor le dice, hagamos un pacto de sal con la promesa de que te daré las 300 ovejas, y tú, dentro de los 60 días, me pagarás por los 200 restantes. Ambos están de acuerdo y comen una comida sazonada con sal. El comerciante toma las 300 ovejas. 30 días después, el comerciante muere, pero su hijo estaba al tanto del pacto que su padre tenía con el pastor. A los 60 días, el hijo del comerciante honra el pacto que su padre hizo con el pastor y paga el resto del dinero adeudado. Quiero que entiendas esto claramente. El pacto de sal es un compromiso mutuo entre Dios y el hombre, una relación equilibrada. No puedes decirle al Señor que estás haciendo un pacto con Él y luego vivir como quieras. Dios honra a los que lo honran. Su promesa es que Él será tu padre y tú su hijo. Sin embargo, uno debe recordar los mandamientos de su Dios.
Éxodo 20 habla del Valle de la Sal, donde la victoria pertenece a quienes luchan por su bendición. Según el 2 de Samuel 8 y 13, David se hizo famoso cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el Valle de la Sal. Él mismo mató a 10,000 en el mismo valle, y así continuó la batalla, llamándola por el nombre que retiene hasta el día de hoy. La historia de David es un ejemplo que Salt puede bendecir o maldecir. Si vas a la batalla listo para ganar, la sal será por bendición. Si vas a la batalla con la idea de que harás lo que puedas, entonces la sal será tu destino. Así trabaja la bruja. Si una bruja maldice su hogar con sal y no está consagrado a Dios, esa maldición caerá sobre usted. Pero si entiendes que la sal es un arma hecha para ti y honra a Dios al ser fiel, entonces ninguna plaga o maldición tocará tu casa. Un cristiano debe rezar, rápido, consagrarse y ser justo, piadoso y recto ante Dios, vivir espiritualmente. Si uno no vive en el reino espiritual, entonces falta algo en la vida. La sal es el comienzo de esta lucha. En muchas ocasiones, Jesús sanó solo con su palabra, pero otras veces usó actos proféticos, demostrando que Él era el Hijo del Creador de todo. En Juan 9, se informa que cuando Jesús pasó, vio a un hombre ciego desde el nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, ¿el rabino, que pecó, este hombre o sus padres, que nació ciego? Jesús respondió, ni este hombre ni sus padres pecaron, pero esto sucedió para que las obras de Dios pudieran mostrarse en él. Debemos hacer las obras de aquel que me envió mientras es día. Se acerca la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en el suelo, hizo algo de barro con la saliva y lo puso en los ojos del hombre. Le dijo, ve, lavado en la piscina de Siloam, que significa enviado. El hombre fue y se lavó, y llegó a casa al ver. Quizás todavía no entiendas lo que estoy tratando de explicar, así que daré algunos ejemplos de plantas. Sabemos que Dios creó todo lo que existe y que todo fue hecho para su gloria. Entre todo lo que se creó, hay plantas que se hicieron para curar el cuerpo humano y animal, y algunas tienen propiedades para curar enfermedades graves. Muchos de los medicamentos de hoy se derivan de estas plantas, como la aspirina y la morfina. Ahora, ¿son las plantas espirituales o materiales? Claramente, diría que son materiales, ya que pertenecen al mundo físico que conocemos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que las plantas comenzaron su existencia en el mundo espiritual? Al comienzo de la existencia, no había nada, solo un gran vacío. Entonces, de repente, todo fue creado. Génesis nos muestra que el mundo físico que conocemos es el resultado de llevar lo espiritual al material. Primero, existía en el pensamiento de Dios, y luego se formó en el mundo mortal. En palabras de Jeremías 1, 5, antes de que te formara en el útero, te conocí, antes de que nacieras, te distinguí. Jesús es la carne hecha por el Espíritu. Cuando transferimos lo espiritual al mundo material, es cuando ocurren milagros. La sal es solo sal hasta que se une a lo espiritual y en lo espiritual, es pacto, limpieza y bendición. Jesús mismo se unió a lo espiritual con lo físico. Habiendo dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y la aplicó a los ojos del ciego. La tierra es solo la tierra, por supuesto, pero del polvo de la tierra, el hombre fue creado. La saliva es solo saliva, pero también es agua, y el agua fue creada para dar vida. Jesús reconoce esto, y a través de su autoridad, une lo espiritual con el material para provocar un milagro. Sin embargo, hay un punto clave en esto, y está en Juan 9, 7. Le dijo, ve, lavar en la piscina de Siloam, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó a ver. La acción completó el milagro. La obediencia y la actuación produjeron la bendición. Resume and final. La sal se ha utilizado como una herramienta de guerra desde los tiempos del Antiguo Testamento, que representa el pacto entre Dios y David. Se utilizó para purificar las ofrendas y condenar lugares marcados por el pecado. Simbólicamente,
La sal representa lo eterno. Se usa para purificar, maldecir y establecer convenios. Su manejo debe ser meticuloso y puro. De la compra, dedicarlo y usar nuevos utensilios reservados solo para este propósito. Al emplear sal, el creyente debe estar dedicado a Dios y vivir como un verdadero hijo de la fe. La sal se usa en áreas afectadas por maldiciones de brujas, pecado y mal humano. En lugares donde los espíritus malignos se niegan a irse, rezar e interceder durante el acto y restringir cualquier espíritu de venganza es crucial. Además, la sal se aplica para eliminar las maldiciones de corrupción transmitidas de generación en generación, aplicándola sobre el útero y renunciando a los lazos ancestrales. También debe extenderse sobre los diezmos y las ofrendas presentadas en el altar, rezando por su purificación. En el hogar y los lugares consagrados, la sal está dispersa para afirmar que están protegidos por la gracia divina y que ninguna entidad o hechizo malvado tiene poder sobre ellos. En las culturas orientales, la sal simboliza un compromiso mutuo de no traición ni daño, estableciendo un vínculo de confianza y lealtad eterna. Sin embargo, la sal no tendrá efecto sin fe y compromiso con Dios. Advertencia final. ¿Alguna vez has oído hablar de la serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés que hiciera en los Números 21? Después de dejar el monte Jor en el camino al Mar Rojo para dar la vuelta a la tierra de Edom, la gente se desanimó y habló contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua, y detestamos esta miserable comida. Entonces Jehová envió serpientes ardientes entre la gente, y mordieron a la gente, y muchos israelitas murieron. La gente vino a Moisés y dijo: Pecamos cuando hablamos contra Jehová y contra ti. Ore a Jehová para que le quite a las serpientes. Moisés rezó por la gente, y Jehová le dijo: Haz una serpiente ardiente y colocándolo en un poste. Cualquiera que sea mordido puede mirarlo y vivir. Moisés hizo una serpiente de bronce y lo puso en un poste. Cada vez que alguien era mordido y miraba a la serpiente de bronce, vivían. Dios era misericordioso con su pueblo, proporcionando un instrumento visible para que los israelitas pudieran mirarlo y ser salvo del veneno. Pero la historia no termina ahí. El pueblo de Dios más tarde se volvió corrupto nuevamente. En 2 Reyes 18, el rey retiró los lugares altos, rompió las piedras sagradas, cortó los polos de la acera y se rompió en pedazos a la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque hasta ese momento, los israelitas habían estado quemando incienso y lo habían hecho. Lo llamó Neustán, rey. Ezequías destruyó la serpiente porque el pueblo de Israel olvidó que el milagro vino de Dios, no de una estatua. Lo mismo es cierto con la sal. Debería ser un instrumento al servicio de los hijos de Dios, no venerados o usados frívolos. La sal es un medio para manifestar la autoridad de Dios. Sea correcto, sea un sirviente fiel y no cometa el mismo error que los israelitas. Use las herramientas de Dios correctamente, y siempre tendrá el favor de su Padre Celestial. Ser bendecido. Las bendiciones no viven en quejas, duelo o autocompasión. Eres un guerrero en tiempos de guerra, y el único objetivo es avanzar, no hay vuelta atrás. Un cristiano nunca regresa, un cristiano es fiel a su Dios en los buenos y malos tiempos. La fe nunca debe vacilar. Si eres cristiano, vive sobrenaturalmente. Si el poder espiritual de la sal en la Biblia te ha sorprendido, imagina el vídeo que aparece en la pantalla. Haga clic en él y descubra lo que dice la Biblia sobre los tatuajes. Deje su opinión sobre el tema del vídeo en los comentarios, siempre respetando las opiniones de los demás. Espero que hayas disfrutado el vídeo. Si este contenido fue valioso para usted, le pido que me apoye con su suscripción para que no se pierda ninguno de nuestros próximos vídeos. Comparta este vídeo con familiares y amigos, dale un gusto y deja tu opinión en los comentarios. Esto ayuda al vídeo a llegar a más personas. Juntos, podemos iluminar más mentes y ampliar nuestra comprensión. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga. Si encontró este mensaje perspicaz, suscríbase a nuestro canal y compártelo con sus amigos y familiares.
Juntos, difundamos la palabra y profundicemos nuestra comprensión de estas profundas revelaciones. Que Dios te bendiga y te mantenga en su gracia.